Entonces, recién hasta la clase anterior habíamos visto entonces la parte de estática, que habíamos visto cómo variaba la presión con la profundidad, que era el teorema de la hidrostática, general de la hidrostática, la ley de Pascal. Y ahora, después vimos flotación de Arquímedes, y ahora vamos a empezar a ver la parte de dinámica, que es cuando el fluido se mueve. ¿Sí? Vimos el principio de Arquímedes, como les decía, el de flotación. Y vamos a empezar con la parte de dinámica de fluido, que es el flujo de fluidos. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que hacemos siempre en física nosotros? Idealizamos, ¿o no? Entonces, nosotros al idealizar, lo que vamos a imaginar, ¿sí?, es ver cómo se mueven las partículas, una partícula de fluido a lo largo de una corriente. ¿Qué es una corriente de agua? Es un curso de agua en el cual se está moviendo. Normalmente lo vamos a ver en un conducto, normalmente en cañerías. Por donde circula el agua, vamos a llamarle que es un tubo de flujo, ¿sí?, o un tubo de corriente, y estas son líneas de flujo o líneas de corriente, ¿sí? Es decir, ¿qué es una línea de corriente o línea de flujo? Es la trayectoria que sigue una partícula de flujo. Para ello, ¿qué diferencia hay entre un sólido y un fluido? Un cuerpo, ¿qué diferencia hay entre un cuerpo sólido y un fluido? ¿Qué diferencia existe entre ambos? No es que tenga movimiento, es que, sí, movimiento, pero en realidad entre partículas. O sea, en un sólido, el punto que está acá, ¿se va a mover a cualquier otro lado del mismo cuerpo sólido? ¿O se va a quedar ahí siempre? ¿Se va a quedar ahí o no? Pase lo que le pase al cuerpo, se va a quedar en ese punto. En cambio, este puntito de esa molécula de agua o de lo que sea, ¿se va a quedar ahí o puede moverse? La de agua o cualquier otro fluido, ¿sí? Es decir, puede moverse por cualquier lado. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a estudiar cómo es el movimiento de un fluido. Y para ello vamos a iniciar con el movimiento de un puntito. El estudio de una partícula, de una molécula, un pequeñísimo punto de agua, ¿sí? Veamos agua, porque es lo más común que tenemos todos. Dentro, podemos imaginar dentro de una manguera, de un tubo, de una manguera transparente. Entonces, si ponemos un puntito, o, no sé si cuando eran más chicos, o ahora de grandes creo que también puede pasar. Cuando ustedes ven un curso de agua, ¿qué es lo que hacen normalmente? Imaginemos una que va a la sequía llena de agua. ¿Qué es lo que hace? Agua con agua. Tiran un palito, ¿y qué es lo que hace el palito? Va por la superficie, moviéndose, ¿o no? Va viajando, exactamente. La carrerita de barquito. Es decir, ese movimiento de ese puntito, de ese barquito, de ese palito, de esa hojita, lo que sea que ustedes tiren, esa trayectoria, si ustedes la pudieran registrar, es lo que se conoce como una línea de flujo o línea de corriente, ¿sí? Es decir, es la trayectoria que siguió
una partícula de fluido en una determinada longitud, ¿sí? Entre dos secciones, digamos, entre una sección 1 y una sección 2. ¿Se entendió lo que es una línea de fluido? Si voy dentro de una cañería, ¿sí? Y ¿saben lo que es la turbulencia? ¿Qué significa algo turbulento? Bien, exactamente, algo turbulento que se mueve mucho. Cuando tenemos, se llama en fluidos, hay dos tipos de movimiento del agua. Uno que se llama laminar, ¿sí? Hay uno que se llama laminar y otro que se llama turbulento. Se llaman regímenes. El laminar, ¿sí? Es, digamos, estable, y el turbulento es cuando hay torbellinos o remolinos, mal llamados, ¿sí? Sí. Tenemos dos tipos de movimiento. Cuando en el agua nosotros vemos que hay remolinos, han visto que se forman como remolinos en el agua y sigue, eso, el fluido no sigue una trayectoria, no es un régimen laminar, sino que es un turbulento, ¿sí? Hay turbulencia, hay remolinos. Cuando van viajando en un avión y les dice que empieza a vibrar el avión porque hay turbulencia, significa que hay zonas de remolino, de movimientos cruzados. Una corriente viene por un lado, la otra para el otro y se generan pequeños vacíos de aire o de remolino. Entonces empiezan a mover todo. En el agua pasa lo mismo. ¿Se entiende? Bien. Entonces, nosotros no vamos a estudiar este modelo porque no es ideal. Es un régimen que a mí no me interesa por ahora. Estamos viendo la introducción. Entonces, después le metemos unos coeficientes a este estudio de laminar cuando es estable y podemos asemejarlo a esto, ¿sí? Entonces nosotros vamos a trabajar con regímenes laminar, es decir, cuando no hay turbulencia. ¿Qué significa? Que cuando la partícula viaja, cualquier partícula de una corriente de agua, viaja de una punta a la otra de manera directa. En ningún momento sufre algún remolino, ¿sí? Entonces, aquí, en las líneas de flujo, entonces son rectas. No tienen líneas de flujo. Si está quieto, no hay líneas de flujo porque no está en movimiento. Estamos hablando de estática, ¿sí? Cuando se pone en movimiento, es que la partícula se va a mover, ¿sí? O sea, si no hay movimiento del agua, no hay líneas de flujo porque está quieto. Cuando se puso en movimiento, es que la partícula, ahora vamos a estudiar cómo se comporta. Y podemos imaginar, si ustedes ven una manguera, un caño transparente, imaginen que adentro tiran un pedacito de telgopor o alguna partícula en suspensión, van a ver que se comporta de manera medianamente laminar, en sí, recto. Después les voy a pasar un videito, les voy a pasar un videito de los ensayos en los túneles de viento, cómo hacen los ensayos, y van a ver cómo las líneas siguen líneas rectas, ¿sí? Porque no hay turbulencia. Entonces, ¿se entendió lo que es una línea de flujo? Es la trayectoria que va a seguir un puntito o un diferencial de masa a lo largo de la trayectoria entre dos áreas, de una cañería o puede ser abierto o cerrado. Y el conjunto de líneas de flujo se llama tubo de flujo o tubo de corriente. ¿Sí? Bien.
Y decimos, bueno, acá les dice cualquier punto tiene la dirección de la velocidad del fluido. Tubo de flujo es el conjunto de líneas de flujo, ¿sí? Es un conjunto cerrado. ¿Hasta ahí se entendió? Es decir, como no hay torbellino, toda la partícula que ingresa acá va a salir por allá. Y entonces, de aquí va a venir otro concepto que es la ecuación de continuidad. ¿Qué significa? Que si yo tengo una cañería de agua, cualquiera sea, vamos a imaginar que son dos áreas, ¿sí? Principio de continuidad les dice que eh, el agua que entró, que sale de la canilla, por así decirlo, si no hay ninguna pérdida, va a salir por la punta de la manguera, ¿o no? Conecté una manguera a la canilla, cuando yo abro la manguera, el agua que sale del surtidor tiene que ser la misma que sale por la punta de la manguera, ¿o no? ¿Se entiende lo que digo? A menos que, obviamente, que estamos imaginando que no hay pinchadura. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? Que nosotros vamos a introducir un concepto que se llama caudal. ¿Saben lo que es el caudal? Hay dos tipos de caudal, caudal másico y caudal volumétrico. ¿Pero qué es el caudal? No tiene nada que ver con el camión de caudal, que tienen muchas ganas de asaltar. Bien, la cantidad de masa que pasa por un cierto. En realidad lo que vamos a decir caudal se va a definir como la cantidad de materia en un determinado tiempo, ¿sí? En un diferencial de tiempo. ¿Se entiende? Es decir, yo imagino que, veamos, como les dije, el agua que entra, que sale del surtidor es la misma que sale por la manguera. Entonces, ¿qué es lo que tengo que comparar? Volúmenes, o masa. La masa que ingresó, imaginemos un diferencial de masa que ingresó, este diferencial de masa, que está acá, tiene que ser igual a este diferencial de masa, ¿o no? Este diferencial de masa, o esta masa que tengo acá, tiene que ser igual a la masa que entró, tiene que ser igual a la masa que salió. Pero como acá, fíjense, tiene mayor área, obviamente que este va a tener menos espesor que aquel, ¿sí? Pero la masa va a ser igual a ¿quién? Masa es igual a ¿quién? A densidad por volumen, ¿o no? ¿Sí o no? Y a su vez, vamos a calcular el volumen. El volumen es igual a ¿quién? Al área por el espesor, ¿sí o no? El área por el espesor este, acá. Llamémosle este espesor que tengo acá. Y como yo tenía de cinemática, todo tiene que ver con todo en física 1, el espesor va a ser igual a ¿quién? Al igual que X, a la velocidad que lleva el fluido por el tiempo, ¿o no? Un determinado tiempo. ¿Se entiende lo que he hecho? Es decir, que el volumen es igual al área multiplicado por el espesor, que es la velocidad de traslación que se está moviendo el fluido dentro de la cañería, multiplicado por un tiempo. ¿Se entiende lo que he hecho? Bien. Entonces ahora reemplazo. ¿Qué digo? Que la masa
La masa 1 va a ser igual ¿a quién? A la densidad, que es constante. Obviamente no ingreso agua y sale aceite. ¿Está claro? Por ahora no hacemos magia en ingeniería. No ingreso agua y sale aceite. ¿Sí? La densidad por el volumen. ¿Sí? El volumen que habíamos dicho, que era igual ¿a quién? Al área multiplicado, área 1 sería en este caso, multiplicado por el espesor. Que el espesor es B1 por el tiempo. Exactamente. Y después la masa que salió, la masa que está acá, la masa en 2, en el estado 2 acá, va a ser igual a la misma densidad por el área 2 por la velocidad 2. ¿Hasta ahí estamos? Y si no tengo pérdidas de fluido en ninguna parte desde que entra hasta que sale, fíjense que acá están las líneas de corriente, que se mueven a velocidad 1 pueden cambiar, ¿qué tengo que decir? Que la masa 1 tiene que ser igual a la masa 2, o al diferencial de masa 1. ¿Hasta ahí estamos? Exactamente. Tienen que ser iguales. Si no hay pérdida de agua, tienen que ser iguales. No tengo un agujero negro dentro de la cañería de agua para que se elimine el fluido dentro de la cañería. ¿Sí? Entonces, ahora me queda esta ecuación. La densidad por el área 1 por B1 por el diferencial de tiempo es igual a la densidad por el área 2 por B2 por diferencial de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Tengo densidad, se va, ¿o no? Diferencial de tiempo, fíjense que no me interesa mucho. Entonces me llega a una ecuación, que es la ecuación de continuidad, que me dice que el área 1 multiplicado por B1 es igual al área 2 por la velocidad de salida 2. ¿Qué significa esto? Si yo miro las unidades, ¿qué tengo? Metro cuadrado por metro sobre segundo, ¿o no? Área por velocidad, cualquiera de los dos. Es decir, que puedo decir que son metros cúbicos sobre segundo. Este término le voy a llamar como caudal volumétrico, porque está referido al volumen. ¿Sí? Metros cúbicos es volumen. ¿Sí? En cambio, este era el caudal másico que tenían por acá arriba. Si yo esto lo multiplico por la densidad, me va a dar el caudal másico, es decir, cuántos kilogramos de agua ingresan y cuántos kilogramos salen. ¿Sí? Pero muchas veces es más fácil medir volumen que masa. ¿Sí? Entonces, el caudal, este término, área por velocidad, me está diciendo que el caudal volumétrico es constante. El caudal que ingresa es igual al caudal que sale. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Es decir que, veamos, voy a hacer el dibujito. Imaginemos que tenemos el surtidor. Mírenlo con mucho cariño. ¿Sí? Conecto la manguera. Y si la sección, imaginen que es constante, desde que sale el surtidor hasta que sale, acá yo tengo una velocidad que sale 1 y la velocidad, imaginen que sale la misma velocidad. Es decir, que el caudal permanece constante. ¿Sí? ¿Qué pasa si ahora yo le pongo el dedito acá, en la Va a tener manguera? que aumentar la velocidad para mantener el caudal. El caudal medianamente que sale del surtidor va a seguir siendo el mismo.
¿sí? Porque el área del surtidor es la misma, la velocidad vamos a ver que es dependiente de otras cosas, o sea que va a salir lo mismo, entonces el caudal que sale, el área 1 por B1, es igual, el caudal que salió del surtidor es el caudal que tiene que salir. Como yo le puse el dedito, el área 2 se redujo, ¿sí? Es decir, que el área 2, ¿sí? El área 1 va a ser mayor que el área 2. Entonces, para que se siga cumpliendo eso, ¿qué tiene que pasar? Que la velocidad en 2 va a ser igual a ¿quién? Al área 1 sobre el área 2 multiplicado por la velocidad 1. ¿Sí? Es decir, como el área 2 es más chica que el área 1, la velocidad en 2 va a crecer. ¿Sí? Este es el principio de continuidad que les explica de por qué cuando ustedes ponen el dedito en la manguera, aumenta la velocidad de salida. ¿Sí? Y esto además les demuestra que nuestro principio de impaciencia, ¿a cuánto nos pasa que cuando estamos llenando un balde de agua con una manguera, ¿sí? Cae agua y muchos no tienden a poner el dedito acá para que salga más agua y creemos que se llena más rápido el balde porque sale el agua más rápido? Es psicológico. Confiesen. Confiesen, ¿no piensan que se llena más rápido cuando le ponen el dedito a la manguera? Obviamente, se llena más rápido, por más que la física me diga otra cosa. Entonces, en realidad psicológicamente me conformo, pero lo tendrían que cronometrar y verían de que se va a llenar cuando yo le pongo el dedito en el mismo tiempo o menos todavía, ¿sí? O más tiempo, perdón, o mayor tiempo voy a tardar en llenar. Porque genero turbulencia ahí en la salida, entonces tengo más pérdida de carga, puede llegar a generar alguna otra cosa. Pero más allá de eso, si sigo con mi ecuación básica de principios ideales, por más que yo le ponga el dedito y salga a una velocidad muy grande, que aumente muchísimo la velocidad, el balde se va a llenar al mismo tiempo, ponga el dedito o no ponga el dedito. ¿Está claro? La única manera que se llene más rápido es que pueda conseguir que en la entrada se aumente la velocidad. ¿Sí? Así que en la cuadra me cierren todos los surtidores y ahí puedo aumentar mi caudal. Pero lamento informarles, ven, en física empiezan a derrumbar algunos mitos y algunas costumbres, donde después a uno los quiere pegar, donde por más que pongas el dedito, el balde se va a llenar igual. ¿Sí? ¿Alguna duda acá? Por ahora no, profe. Bien. Razón de flujo le llama el libro también. ¿Sí? Bien, vamos a ver ahora un concepto, mi amigo y odiado Bernoulli. ¿Sí? Bernoulli, italiano Bernoulli. Bernoulli. Fíjense que usa Bernoulli. Miren qué gana de complicarse la vida. Fíjense cómo empieza Bernoulli. Con trabajo. Es decir, el principio de Bernoulli es un concepto energético. ¿Sí? Trabaja con la energía. ¿Por qué? ¿Y por qué él descubrió qué cosa? Que era más fácil trabajar con la energía, ¿o no? ¿Por qué? Porque la energía que me decía, ¿qué le importaba a la parte energética? Estado inicial y estado final, ¿o no? Sí. Entonces, él, usando ese concepto, dijo, bueno, a ver, imaginemos. El trabajo es igual a ¿quién? A la variación de la energía cinética, más, en realidad menos la variación de la energía potencial. ¿Sí?
¿Qué tenemos? Que el trabajo es igual a ¿quién? Fuerza por distancia, por desplazamiento. Fuerza por desplazamiento. Habíamos visto de mi hidrostática, lo usamos. La hidrostática me dice que la fuerza de la presión es igual a ¿quién? A la presión por el área, ¿o no? La fuerza sobre el área. No, la presión es igual fuerza sobre Perdón, el la área. fuerza está bien. Sí, sí, está bien. La La fuerza de presión la sobre presión es presión por área, ¿o no? el área. Sí. Bien. Entonces, ¿qué digo? Viendo el caso de recién, ¿qué es lo que hizo una bomba de agua, o quien sea, que desplazó del principio de continuidad un diferencial de S? ¿Recuerdan el volumen que calculé que era el área? El diferencial de volumen es igual a ¿quién? Al área por un diferencial de S, ¿o no? O el espesor, que habíamos dicho. Entonces, el trabajo de la fuerza que está ingresando, que está haciendo alguien, imagínense ustedes una jeringa, acá, la jeringa que ustedes están sacando agua, o sea, cuando ponen inyección, ¿qué es lo que hacen? Una fuerza una fuerza que está sacando el fluido, el medicamento dentro de la jeringa y lo está sacando. Es decir, ¿cómo hacen eso? Entregando la energía, ¿o no? Entonces la energía que yo le entregué en la jeringa no es el más alegre de los ejemplos, ¿no? Pero bueno, tengo una jeringa, tiene el embolito de, de goma, yo le aplico una fuerza acá, con el dedo, ¿y qué es lo que hace? Apliqué una Sí. fuerza, Se desplaza. se Ujú. desplaza, exactamente, hasta llegar al final. Es decir, que se desplazó una distancia. Entonces, la fuerza por este desplazamiento me generó el trabajo que yo le entregué al fluido para que saliera el medicamento. Acá pasa lo mismo. Esta fuerza, por lo que yo recorrí, lo que hice mover una partícula que está acá hasta ese punto, ¿sí? Lo moví ese diferencial de S, estamos hablando de pequeños desplazamientos, el diferencial de trabajo entonces va a ser igual a ¿quién? A la fuerza de la presión por diferencial de S, ¿o no? Sí. ¿Hasta ahí estamos? Bien, veamos. Si yo quiero sacar el fluido hacia afuera, ¿qué va a pasar? Que del lado que llega el fluido, voy a tener una presión 1. Y del otro lado, del exterior, voy a tener una presión 2, ¿o no? Alguien que se opone, el aire u algo que esté impidiendo salir. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo voy a tener el trabajo resultante para que se mueva el fluido, va a ser igual a ¿quién? Al diferencial de trabajo 1, perfecto, el diferencial de trabajo 1, que va a ser igual a la fuerza de la presión 1, multiplicado por el desplazamiento 1, y voy a tener el diferencial de trabajo en la sección de salida, 2 que lo estoy analizando, que va a ser igual a ¿quién? A la fuerza de la presión 2, pongo acá arriba, que es lo mismo, multiplicado por el diferencial de S, 2. Pero ¿qué pasa con este trabajo? ¿Hacia dónde se mueve el fluido? Hacia el otro lado. ¿El fluido se mueve hacia acá o no? Fíjense, el flujo hacia dónde va. ¿Hacia allá o no? Sí. La fuerza es así y el desplazamiento es así. ¿Cómo es este trabajo? Concepto de trabajo. Si la fuerza Negativo va a ser. y el desplazamiento son contrarios, ¿cómo era el trabajo? ¿Negativo o no? Cuando el sentido de Sí. la fuerza y el desplazamiento coincidían, el trabajo era positivo. ¿Sí?
¿Estamos hasta ahí? Sí, Bien. Por eso es que acá se restan. El diferencial de trabajo que yo le entregué al flujo va a ser igual al trabajo que ingresó debido a esta fuerza, menos el trabajo que está haciéndose acá afuera. ¿Sí? Después, ¿qué tengo? El área por diferencial de S. ¿Es igual a quién? Al diferencial de volumen 1, ¿o no? Y el área 2 por el diferencial de S es igual a quién? Al diferencial de volumen 2. Si esto es un tubo de corriente donde no hay ninguna fuga, el volumen que ingresa y el volumen que sale, ¿cómo tienen que ser? iguales. Iguales. Entonces, por eso que sale factor común, porque estos términos tienen que ser iguales por el principio de continuidad. ¿Se entiende? Entonces, ya descubrí la energía que yo le entregué al cuerpo, al fluido. ¿Sí? Se va a mover porque hay una bomba, porque hay una jeringa, porque hay un émbolo que yo estoy empujando. ¿Sí? Entonces le estoy entregando energía, no aparece de la nada. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Bien. Y después, si hay trabajo, entonces va a haber el cambio en la energía, tanto cinética como potencia. La cinética era igual a quién? Al cambio de Un medio de la velocidad. masa por la velocidad. Un Ujú. medio de la masa por la velocidad. Sigue siendo lo mismo. Sino que la masa va a ser, la masa que entra y la masa que sale, ¿cómo son? Iguales. Iguales. La masa es igual a la densidad por el volumen. ¿Sí? Y lo único que me va a cambiar es que la velocidad en 2 va a ser distinta que la velocidad en 1. Si yo le puse el dedito acá, la velocidad que aumentó, la velocidad de salida. Entonces la velocidad en 2 y la velocidad en 1 van a ser distintas. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Si son iguales, la velocidad de entrada y de salida, esto no me cambia nada. ¿Sí? Y después tengo energía potencial, que es igual a quién? A m por g por delta I. Que tengo la altura 1 y la altura 2. ¿Sí? Es decir, estado final menos estado inicial. Rho masa por g por delta de altura. ¿Hasta ahí estamos? Profe, pero ese Sí. delta de volumen es el que usted está considerando en la posición 1 y en la posición 2, no todo el camino que hay entre medio, No, digamos. no, no, es lo que yo moví. O sea, todo se movió. El tema es que Bien, estoy viendo que lo que yo ingresé acá se desplazó todo un poquito. ¿Sí? Yo bien, empujé perfecto. este diferencial de volumen y salió este diferencial de volumen. ¿Se entiende? Sí, entonces en Este, base a ese diferencial de volumen es el que calcularíamos la energía potencial, no exactamente. en el resto, digamos. Ujú. Acordate que esto es continuo. O sea, esto no es que lo empujé y listo. Esto es como si fueran sucesivas. eh, no sé si han visto las bombas esas viejas de diafragma. No sé si las conocen. Han visto, hay unas bombas Mm, viejas. Sí, en realidad la tecnología es vieja, digamos. Que son algo así. Tienen una polea grande y si ustedes ven, por la punta de la manguera sale un chorro, es alternante. Sale agua, deja sí, de salir. Sale agua, deja de salir. Sale agua, deja de salir. ¿Sí? Esas bombas de diafragma se llama, está haciendo eso. O sea, empuja un diferencial de volumen y sale ese diferencial de volumen. Luego empuja de nuevo y sale. ¿Se entiende? Ahí lo ves bien el flujo de que sale un chorro, después sale otro, después sale otro. Estás haciendo esto. Sacas un volumen de agua, después sacas otro, después sacas otro. ¿Sí? En cambio, una bomba centrífuga, una bomba periférica que le llaman, o centrífuga o de paleta, el flujo es continuo. El chorro de agua es continuo, no cambia en ningún lado. Es como un diferencial de volumen que estás empujando instante a instante. ¿Sí? Pero siempre estás haciendo eso. Empujas un poco y ese poco sale.
por el otro extremo. ¿Por qué? Me olvidé decirles. Porque el fluido nosotros lo vamos a considerar incompresible. Y un fluido ideal es que no se comprime. Por más que yo le aplique una presión, no se va a comprimir. Sino acá tendríamos que perder pérdida de rendimiento. No es mi interés. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió? Sí, profe, está ahí, sí. Bien. Entonces ahora, ¿qué es lo que hacemos? Unimos esto. ¿Sí? Unimos esta ecuación. P1 menos P2 por diferencial de volumen va a ser igual a ¿quién? A un medio de P por el diferencial de volumen, B2 menos B1, más ρ por diferencial de volumen por G por I2 menos I1. Fíjense que en todos los términos, ¿quién está? Diferencial de volumen. Diferencial de volumen. Entonces, se va, por así decirlo. Entonces me queda que esto es igual a ¿quién? A un medio de ρ por delta B, un medio de ρ por delta B, más ρ por G por delta B, energía potencial, ρ por G por H. ¿Sí? Esta es la ecuación de trabajo. Pero lo que les dice Bernoulli es que el estado energético en el estado 1, principio y conservación, va a ser igual al estado que tengo en la salida. Entonces después lo que se hace es que se agrupan. ¿Sí? La ecuación de Bernoulli es esto. Agrupa los términos. ¿Sí? Los uno por un lado y los dos por el otro lado. ¿Sí? Es decir, la energía en 1 va a ser igual a la energía en 2, incluyendo el trabajo. O sea, en realidad la presión en 1 va a ser igual a la presión en 2. ¿Sí? Pero recuerden que no es por fuerza, sino que es un término energético. ¿Sí? Es una constante. Sale de hacer esta aritmética. Entonces, esto a mí me permite calcular muchas cosas, la ecuación de Bernoulli. Me explica bastantes cosas. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Bien. Y Bernoulli es el que me explica, yo les había dicho, el fenómeno de por qué vuela el avión, ¿sí? Principio de sustentación, por qué una pelota de golf, o una pelota de tenis, o una pelota de fútbol doblan, ¿sí? Por qué los autos de carrera tienen la particularidad del alerón de adelante, ¿sí? Tiene muchas explicaciones Bernoulli que las vamos a ver ahora. Después vamos a hacer este cálculo de la tubería, no me interesa. Quiero que vean otros cálculos, otras cosas más allá de aplicar esta forma, ¿sí? Él me explica el principio de velocidad de salida de un fluido, caudal de salida, ¿sí? Le vamos a hacer esos ejemplos, pero quiero que vean esto. Vamos a hacer uno de los más entretenidos, digamos, aplicación de la ecuación de Bernoulli. ¿Qué es lo que hacemos acá nosotros? Tubo de corriente, ¿sí? Tubo de corriente. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Imagino distintas partículas del aire que vienen del avión. ¿Lo ven? Tengo Sí. 1, 2, 3, 4 arriba y 1, 2, 3, 4 líneas de corriente abajo del ala, ¿sí? Distribuidas uniformemente. ¿Qué pasa con el fluido? Viene moviéndose, choca con el ala y ¿qué es lo que va a hacer? Una parte se va a ir para arriba, fíjense que el fondo es plano, entonces el ala va a permanecer constante. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bien. Es decir, que permanece constante. Lo que voy a hacer ahora es hacer otro estudio. Es que voy a estudiar
Recuerden que acá tenía 4 y 4, ¿sí? Tubo de corriente arriba, tubo de corriente abajo, ¿sí? La velocidad, acá el fluido, el aire, va viajando a la misma velocidad del avión, sino que en sentido contrario, ¿sí? A la parte de abajo. Fíjense, ¿hay cambio en el tubo de corriente acá? Voy a agrandar para que lo vean. En el de abajo no, sí, igual. Fíjense que el tubo de corriente abajo sigue permaneciendo constante, ¿sí? Aquí, fíjense que las líneas de corriente no sufren prácticamente nada. Entonces, la velocidad que traía, no se ve con esto, la velocidad que traía aquí es la misma que está debajo del ala, ¿o no? ¿Sí? En cambio, si yo analizo arriba, tubo de corriente arriba y aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Y disminuye el área que tengo, entonces tiene que Acá aumentar la velocidad. exactamente, acá tengo una velocidad 1 y acá la velocidad en 2, ¿qué pasa? Aumenta Aumenta. mucho, ¿sí? Precisamente porque se disminuyó, es como la manguera, le puse el dedito, bajé la sección, principio de continuidad, aumentó la velocidad, ¿sí? Entonces veamos ahora la ecuación de Bernoulli. Esto me quedó ahí abajo, pensé que me iba a quedar. Con ese concepto, que se ve ahí, con ese concepto, ¿sí? Que teníamos ahí de las velocidades que permanecen constantes, veamos. Yo voy a decir que este es el punto 2, ¿sí? Y este es el punto 1, abajo, ¿sí? Estado 1 y estado 2, ¿sí? 1 y 2. ¿Qué pasa con la altura si yo mido desde la Tierra? Que lo mido desde la Tierra, de un punto de referencia. La altura A1 y la altura 2, ¿me va a cambiar mucho? ¿Va a ser algo significativo esto? No entendí la pregunta, profe. I2 e I1, esta altura, ¿sí? De un No, es sistema de referencia. prácticamente igual. Son prácticamente iguales, porque es el alto del ala, prácticamente igual. Es decir, que este término gravitatorio, y aparte la densidad del aire es tan baja que no me va a influenciar mucho. ¿Qué es lo que va a pasar con P2? La velocidad en 2 respecto de la velocidad 1, ¿cómo es? Mucho mayor. B2 es más grande, digamos, esto es más grande que B1. Por lo tanto, la diferencia, P1, ¿cómo va a ser respecto de P2? La presión en 1 va a ser Va a ser mayor que la presión en 2, mayor no, que. Ujú. porque va a ser positivo este Exacto. delta P. Entonces, como la presión arriba es más baja que abajo, ¿qué va a pasar? Tiende a ascender el avión, justamente, a Si recibir yo, como un empuje, digamos, el ala. exactamente, si yo tengo una zona de alta presión y una zona de baja presión, ¿hacia dónde tiende a ir el fluido? Hacia la zona de alta hacia baja, ¿o Menos no? presión. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La zona de alta presión, El lift este delta P me genera ¿qué cosa? que Este vuele el delta avión, P me justamente. empuja el ala hacia arriba, ¿sí? Solamente logrando con un aumento en la velocidad arriba, ¿sí? Por eso es que tienen esta forma característica las alas. Lograr que esta sección se achique para aumentar la velocidad ahí respecto a la de abajo, entonces se me genera un diferencial de presión que es lo que se llama la sustentación, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, Ese es el fenómeno que estoy logrando. Variando la energía cinética del fluido, estoy logrando que aumente la sustentación. Es decir,
Por eso es que los aviones necesitan gran velocidad para despegar y aterrizar, porque si no pierden sustentación y se caen, ¿sí? Bien, otro fenómeno muy parecido a este, quiero explicar, es el de la pelota de fútbol. Imaginemos la pelota que está viajando está viajando a esta velocidad, ¿sí? Viaja a una cierta velocidad, pero a su vez, la pelota, si yo le pegué con efecto, tiene una Perfecto. omega, ¿o no? No. ¿Sí? Entonces, voy a hacer lo que se conoce como el principio de superposición de efectos. El fenómeno final va a ser igual a la suma de los fenómenos. ¿Qué significa? Que si la pelota se mueve a una cierta velocidad hacia acá, las líneas de corriente, ¿qué van a hacer cuando choquen? ¿Van a hacer esto o no? Sí, claro. Van a moverse. Van a aumentar su velocidad. Lo voy a hacer más arriba, si no, no puedo. ¿Sí? Como las líneas de corriente, acá arriba, al ser simétrica, la velocidad arriba y abajo, cuando si no tuviera efecto, girarían a la misma velocidad b, ¿o no? Pero, ¿qué pasa? Cuando la pelota está rotando, ¿qué se genera? Líneas de corriente circular, ¿o no? Al estar girando la pelota, el aire a su alrededor va a estar girando. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, si yo ahora sumo esto más esto, ¿qué va a pasar? Y que por el lado de arriba va a ir más lento que por el lado de abajo. Exactamente. Si yo veo arriba, si ahora sumo estas líneas, yo las ingreso acá, este aire que tendería a rotar y este aire abajo tiende a ser así, ¿no? Entonces, la velocidad acá, ¿qué es lo que tiende a hacer? Acá se suman, ¿sí? Mayor En la de cambio arriba. acá se restan. Entonces, aquí la velocidad en 1 y la velocidad en 2, ¿sí? Entonces la velocidad acá abajo, por la superposición de efectos donde se suman, la velocidad en 2 va a ser mucho más grande que la velocidad en 1. Entonces, como tengo este delta V de vuelta, y aparte la altura en la pelota, esto también lo puedo despreciar, ¿qué va a pasar? Que la presión de un lado de la pelota respecto del otro va a ser mayor en 1 que en 2, ¿o no? Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a generar una fuerza que va a tender a doblarlo en este sentido. Lo empuja en este sentido. Como la sustentación del avión, sino que en este caso lo va a empujar. ¿Lo ven? Sí. Entonces, los jugadores de tenis profesional, ¿por qué cambian la pelotita todos los saques? Porque son recopados y les Sí. encanta gastar pelotitas. No, para que genere esa turbulencia alrededor mientras va con efecto, digamos. ¿Qué es lo que tiene la pelotita de tenis? Los pelos, eso. Pelitos. Entonces, ¿qué pasa si cuando ya jugó la pelota al tenis, un set, estos Y pelitos probablemente ya los tienen pegados y se no van a producen el mismo achicar? efecto. Entonces el efecto de giro acá es mucho menor. O sea que la velocidad de giro que va a girar cuando vaya girando la pelota va a ser mucho menor. Entonces, cuando le pegue con efecto, sobre todo en el saque, ¿qué es lo que hacen los jugadores de tenis? Tienden a que la pelota caiga. ¿Sí? Entonces, si vos le das mucho giro a la pelota, lo que va en este sentido, lo que vas a lograr es que la pelota caiga. Según esta, que todos los pelitos estén lo mejor posible.
y sea lo más largo posible. ¿Se entiende? Lo mismo sucede con los jugadores de béisbol, ¿sí? Porque si quieren una bola descendente, ¿qué es lo que hacen? A la pelota de béisbol la hacen girar en este sentido con la mano y la pelota va a caer. ¿No han escuchado por ahí en el juego de béisbol de las películas la pelota ascendente? La Sí. pelota hace Sí, o así. las curvas y todo eso. ¿Por qué? Porque si ustedes le dan este giro, que es donde se hace en pelota normalmente el codo y la mano, la muñeca, la pelota lo que va a hacer es generar una zona de baja presión arriba que abajo, entonces la pelota no va a caer rápido, sino que va a caer muy lento, ¿sí? Y si lo hacen girar, si la estamos viendo desde arriba hacia un lado, la pelota va a hacer esto o va a hacer esto, depende cómo va a girar, ¿sí? Fíjense, Bernoulli es el que me explica esto. Las pelotitas de golf, ¿por qué tienen hoyuelos? Para que estén más tiempo sobre el aire. ¿O por qué? Exactamente. ¿Por qué? Porque si se fijan, el palo de golf es así, tiene esta curvatura. Cuando le pega la pelotita le da este giro, ¿o no? Y antiguamente, si se fijan, veían que las pelotitas de golf, todas las pulían, espejo, llegaban muy poco. Y veían que las más gastadas llegaban más lejos. Entonces, algún ingeniero seguramente que le gustaba el golf, vio esta formulita y dijo, ajá, acá entendí. Entonces, ¿por qué se le hacen hoyuelos? Para generar, ¿qué cosa? Lo mismo que los pelitos en la pelota de tenis. Los hoyuelos generan una zona más rugosa, por así decirlo, entonces cuando la pelotita va girando en el aire, genera aquí, de este lado, una zona de mayor velocidad que abajo. ¿Sí? Se opone. El viento viene así, el aire, entonces acá aumenta la velocidad, acá disminuye, por lo tanto hay una fuerza ascendente. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Fíjense que como todo esto, la ecuación de Bernoulli me lo explica. ¿Sí? Interesante. A mí me encanta fluidos, pero bueno, me explica un montón de estos fenómenos. Que ya no los van a ver con el mismo modo de decir por qué cambian la pelotita a los jugadores profesionales. Porque te hace perder un saque o ganar un saque. ¿Sí? Y después aparece la parte de eh, turbulencia. ¿Sí? La turbulencia, ¿se acuerdan que yo les dije no vamos a eliminar la turbulencia porque me genera problemas? ¿Sí? Fíjense, el cambio en la velocidad va a depender del gradiente de presión, que es lo que ya tuvimos de Bernoulli. Este ya está, el gradiente, perdón, de presión. Después tenemos el gradiente de velocidad, ¿sí? Si es un fluido muy grande, puede llegar a tener también pérdida la turbulencia con la gravitatorio. Otro, este es muy bajo, no hay mucho. Sí, la viscosidad. ¿Saben lo que es la viscosidad? La resistencia que pone el fluido al movimiento. Exactamente. Entonces no es lo mismo el aceite que el agua. ¿Por qué? Porque un fluido más viscoso significa que tiene más resistencia a moverse. Y si hay resistencia, ¿por qué es? Porque tenemos qué cosa. El fluido está hecho de partículas. Y la La atracción entre viscosidad partículas. se refiere a la, exactamente, fricción. Entonces la viscosidad es enemiga del rendimiento, porque si es un fluido muy viscoso, pierdo rendimiento, pierdo energía. ¿Sí? Después, el efecto centrífugo de la Tierra es muy raro, es muy bajo, pero también está. ¿Sí? La aceleración centrípeta para unir a la Tierra. Y existe la aceleración de Coriolis. Todo eso es lo que meto en un fluido, en turbulencia.
Cuando gira, está metido todo eso. Por eso es que no estudiamos el régimen turbulento en física 1, y los fluidos, algunos todavía están estudiando y rabiando y peleando en los congresos. Sí, congresos de fluido de ingeniería se arman los líos en esto, porque es muy complejo el tema de estudiar cómo se comporta un fluido. ¿Sí? La aceleración de Coriolis, ¿alguno de Significa los que eso Simpsons? nosotros no lo vamos a ver entonces. No, solamente se los nombra. Sí. ¿Saben lo que es la aceleración de Coriolis? ¿Han visto los No. Simpsons? Sí, ¿Han visto cuando Bart llama a Australia para ver hacia dónde giraba el agua en el inodoro? exacto. Bien, Lisa que le dice, es la aceleración de Coriolis. Alguien de 8 años es muy difícil que sepa este concepto. Pero bueno, ¿qué es la aceleración de Coriolis? Se las explico básicamente. ¿Alguno sabe lo que es? No. Veamos en la Tierra. Tenemos el Ecuador. Tenemos los meridianos. ¿Sí? Eso más o menos se acuerdan de geografía. ¿Sí? Sí. Entonces, imaginemos que nosotros queremos llegar en avión desde este punto y queremos viajar a este punto sobre un meridiano. Imaginemos que vamos a subir por el mismo meridiano, la misma latitud. Imaginar constantemente la misma latitud. Nosotros estamos fijos a la Tierra, por la fricción. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando el avión despegó? Veámoslo de costado. ¿Qué pasa cuando el avión despegó? Está a una altura de la Tierra. ¿Qué lo fija a la Tierra? ¿Qué lo sostiene a la Tierra? La gravedad nomás. Pero alguien te va a Pero, o obligar sea, a fijo, girar. fijo no está. Acuérdense que Fijo no la está. Tierra gira sobre su eje. ¿Sí? Entonces, ¿quién te va? Nosotros ahora estamos girando a una omega constante. ¿Sí? Una vuelta cada vez, prácticamente 24 horas. Entonces, nosotros nos giramos, si nosotros vamos caminando o en auto por este meridiano, vamos a llegar. Podemos ir sobre este meridiano, o no, caminando o en auto. ¿Qué pasa si yo salgo en avión? ¿Estoy fijo a esta rotación de la Tierra? No. No. Entonces, el tiempo que yo tarde de llegar desde este punto a este punto, yo voy a llegar ahí. O sea, cuando yo, el tiempo que tarde en hacer esta trayectoria, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que la Tierra a su vez va a estar girando. Entonces, este Sí. punto no va a quedarse ahí, sino que va a quedarse acá. Entonces, básicamente mi movimiento relativo va a ser esto. Yo voy a caer aquí atrás, no voy a caer en este punto que yo quería caer. ¿Se entiende? El A va a estar acá, Claro. y cuando yo llegue acá arriba, si seguí la línea recta, no voy a caer en A, voy a caer en B. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de este lado los remolinos tienden este giro, y del otro lado, si vos viajaras de Estados Unidos a Argentina, tendrías este movimiento. Entonces, por eso es que de un lado los remolinos tienen este giro y del otro lado el otro giro. Por eso es que de un lado el inodoro tiende a girar sobre un lado y del otro hacia el otro. ¿Sí? ¿Se entiende? Cosa de mandinga. No, es más, en Ecuador hay un profesor de mecánica de fluido que ha ido a Ecuador, y sobre el Ecuador han hecho este experimento donde hay una gran pileta gigante donde hacen correr agua hacia los dos lados, y donde ven esto, ven que de un lado el agua, con una cámara que registra en mucho tiempo, ven que de un lado se generan torbellinos hacia un lado y del otro al otro, por el mismo movimiento del efecto este de giro. ¿Sí? Es muy loco ver, para un lado gira para un lado y de Sí. la línea gira para el otro. Pagaría por ver. Bueno, ya es un viaje a Ecuador y lo ven.
Voy a preguntarle si tiene algún video y se los paso. Al Miguel, me hicieron acordar. ¿Se entendió? ¿Qué es la aceleración de Coriolis? Es decir, este término ustedes lo que tienen que hacer es meterlo en el avión para llegar al punto A. Ustedes van a tener que ir acompañando, no van a viajar en línea recta, sino que van a tener que ir viajando con una componente tangencial muy pequeña para lograr ese movimiento, llegar al punto A. Si no, van a quedarse atrás. En la película Francotirador también han escuchado que dice un tiro de 3 kilómetros, no sé cuánto era, también hasta interviene Coriolis. Y puede ser, una centésima de milímetro puede llegar a, no sé si tanto, pero generar ese desplazamiento. ¿Sí? Así que bueno, estimado,